después del 3 de noviembre. ¿Qué encontrará Washington en América Latina y cómo enfrentarlo? Bienvenidos a Foro, les saluda Gonzalo Abarca. Después de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, Estados Unidos encontrará una América Latina compleja en sus temas comerciales, diplomáticos y de seguridad. La región atraviesa por una crisis sin precedentes debido al flagelo de la pandemia de coronavirus y en el escenario aparecen también actores externos como China, Rusia e Irán que buscan eliminar a toda costa la hegemonía de Washington en la región. El presidente deberá enfrentar un verdadero desafío a su seguridad. Más de 5 millones de migrantes venezolanos ejercen una fuerte presión en sistemas económicos y de salud vecinos, el drama de Nicaragua y su opacidad institucional, la presencia de carteles de la droga, Centroamérica y su debilitada economía, el problema de las migraciones del llamado Triángulo Norte. Estados Unidos tiene la capacidad diplomática y económica para enfrentar los desafíos y los analistas concuerdan en que la región logrará consolidar su relación con Washington por medio del comercio, acuerdos migratorios, ayuda económica y fortalecimiento de las democracias hemisféricas. Esta semana en Honduras, el proceso de la reapertura económica ha entrado en una fase estacionaria debido al repunte de casos por COVID-19. Hasta el momento, las autoridades encargadas de velar por este proceso están analizando qué se puede hacer o qué no. De igual manera, los mercados artesanales en el país están presentando propuestas para una reapertura de bioseguridad y combatir así la tasa de desempleo que va creciendo en los últimos 4 meses. Aquí tomamos en cuenta las suspensiones laborales y lo que está sucediendo con la micro, pequeña y mediana empresa, ya que muchos negocios han tenido que cerrar ante la falta de actividad comercial y que les permita generar ingresos. Este es el panorama de Honduras. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus. Imágenes del presidente Donald Trump, quien aspira a la reelección el próximo 3 de noviembre, y del virtual candidato demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Estados Unidos en la región después del 3 de noviembre? Para analizar este y otros temas, me acompaña desde Washington Joseph Jumire, experto en temas de seguridad, y Antonio de la Cruz, experto en temas financieros, analista internacional también. Bienvenidos ambos.
Joseph, ¿cuál es el gran desafío que enfrenta Estados Unidos en su política exterior después de las elecciones? Sí, bueno, gracias, Gonzalo. Yo creo que hay tres cosas que va a enfrentar cualquier presidente que sea en enero de 2021. Lo primero es una región muy turbulente. La situación política, económica, social ya no es lo mismo. Hay muchos desafíos a nivel políticas en muchos países y las economías están decaídos. Bueno, eso es casi global, pero en América Latina también por el virus, por el falta de crecimiento en los últimos años, por el decaída de los commodities, lo que se llama, las exportaciones. Entonces, muchos países están en mal situación económica. Lo segundo es la crisis de Venezuela. La crisis de Venezuela es probablemente la crisis humanitaria más grande del hemisferio occidental en la reciente memoria, y es una de las más grandes del mundo, y eso no va a cambiar de aquí a enero. Y por último, China. China está compitiendo muy fuerte en América Latina como nunca lo ha hecho. Entonces, cualquier presidente que entre a la oficina el 2021 va a enfrentar estos tres grandes fenómenos y lo va a tener que enfrentar con una estrategia muy, muy bien preparado. ¿Crees, Antonio, que China, Venezuela seguirán siendo temas centrales en la agenda del presidente después de las elecciones? Totalmente, porque ¿qué pasa con la pandemia? La pandemia genera una contracción económica del 5% en la región y genera pobreza que habíamos recuperado en los últimos 10 años, se coloca en 56 millones de nuevos pobres que salen de la categoría de pobreza extrema según la CEPAL, el último estudio. Entonces, tiene un cuadro que hay que manejar con políticas para poder ver si puede salir la región de ese hueco. Y segundo, ¿verdad? En el caso de Venezuela, yo agregaría el tema de la alianza que viene manejando Maduro con Irán. Y eso va a generar un cierto resquemor aquí en las administraciones que vengan en enero, porque Irán sí es un tema distinto. O sea, ese acercamiento que tiene Venezuela para salir de su crisis económica con Irán va a generar cierto ruido aquí en la administración. Y lo otro que yo agregaría, aparte de China, que tiene también un gran impacto, va a ser los procesos migratorios, ¿verdad?, que van a ocurrir en Centroamérica, porque definitivamente Centroamérica también es muy afectada y va a volver a venir una vez que salgamos de la pandemia, una oleada de gente tratando de entrar en Estados Unidos. Joseph, Rusia. ¿Qué tan importante será el tema de Rusia en América Latina para el presidente después de las elecciones? Bueno, como estaba diciendo Antonio, Rusia cuadra dentro de unas alianzas en América Latina. La mayoría de su venta de porta de armas ha sido con la Alianza Bolivariana, los países de Venezuela, Nicaragua, Cuba. También tiene gran estrecha relación con diferentes proyectos iraníes en América Latina. Y bueno, está encuadrado dentro de esas alianzas que Antonio estaba hablando. Entonces, Rusia sí juega un papel. Esta es una historia larga, desde la Guerra Fría con la Unión Soviética, después el resurgimiento de Putin con Rusia, y creo que Rusia va a jugar un papel en América Latina porque ellos ven que lo mejor que pueden jugar en América Latina, lo más que distraen de los problemas internos que tienen en su propio país, que son grandes en el lado de inflación y también en el lado político, y también lo más presión que pueden poner a propio Estados Unidos, que tienen diferentes formas de conflictos en diferentes zonas como Siria o en Ucrania. Tenemos una pregunta de nuestra cadena aliada de El Salvador, Canal 12. Lo que estamos viviendo con el COVID-19, cómo este virus o esta enfermedad va a venir a impactar en esta campaña de Estados Unidos y además va a tener repercusiones en los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Joseph, tu respuesta. Sí, bueno, creo que son como dos preguntas en realidad, porque uno es cómo el virus, la pandemia va a afectar las elecciones de acá. Yo creo que es temprano verlo, porque si manejamos bien la política, si los ciudadanos más bien se comportan de forma responsable, estamos a tiempo donde se puede mitigar un resultamiento, otro crecimiento del virus y podemos ir a las elecciones normal.
Y si eso pasa, yo creo que la pandemia simplemente va a ser un momento de la historia de 2020, no va a haber un efecto grande en las elecciones de noviembre y ahora que estamos en julio. Ahora, la pandemia, por cierta forma, también puede presentar una oportunidad para América Latina y la relación de América Latina con Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Me explico. Estados Unidos ahora tiene una oportunidad de dar una asistencia de cierta forma humanitaria, pero de forma médica, a muchos países de América Latina que lo necesitan. Hemos visto esto con los ventiladores, porque había un corto de los ventiladores en muchos países de América Latina que no podían competir para comprarlos. Estados Unidos ayudó a países como Colombia, a Salvador, a otros países, creo que Honduras también. Entonces yo creo que esto va a dar una oportunidad de que Estados Unidos pueda usar un poco de su propia diplomacia médica para acercarse con muchos países donde se fueron distanciándose poco a poco más a la órbita de China. Entonces yo creo que eso, la pandemia, aunque en general es negativo, puede dar esa oportunidad para ese acercamiento entre Estados Unidos y varios países de la región. Hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Esta semana en Guatemala se superaron los 1,000 casos de fallecidos y los 25,000 contagios. Para este domingo se espera el anuncio del presidente Alejandro Yamatei respecto a la reactivación económica que incluye el transporte público, sector de hoteles y restaurantes, de acuerdo a un semáforo que se habilitará por municipio y que será de acuerdo al número de casos que cada región registre. Mientras tanto, cientos de guatemaltecos se han quedado sin un empleo y buscan otras oportunidades para salir adelante. Desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume, Voz de América. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Somos La Voz de América. Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com. Imágenes de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, Alejandro Yamatei de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras. ¿Cuáles son los desafíos que presenta Centroamérica y México en la política exterior de Estados Unidos después del 3 de noviembre? El análisis continúa. Joseph Jumire y Antonio de la Cruz. Antonio, Triángulo Norte, ¿cuál es el gran desafío? ¿Qué influencia tiene en las elecciones presidenciales del país? Desde el punto de vista del Triángulo Norte, lo que tiene es la migración. Recordemos que ahí había una política de restringir que las personas de esos países puedan ingresar indocumentadas a Estados Unidos para pedir llegar aquí a buscar los trabajos de ese grupo de personas que vienen a hacer el trabajo en las granjas, a recoger frutas y etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? Que después del 3 de noviembre va a tener que volverse a revisar porque
que el presidente Trump ha venido haciendo una política de restricción y le ha delegado ese rol a México en términos de contener la migración de esos países. Entonces, con las nuevas administraciones que ocurran, van a tener o profundizar o revisar esas políticas. Entonces, ahí básicamente eso, recordemos que ahí lo que se planteó es llevar a un plan marcha hacia estos países para crear oportunidades de trabajo y que se pueda resolver la situación en los países provenientes de esas poblaciones. Joseph, ¿cómo ves esa relación que ha tenido Estados Unidos con México? Temas de seguridad, temas económicos, temas de comercio. ¿Cuál es el gran desafío? ¿Cómo crees tú que Estados Unidos debe enfrentarlo? Bueno, yo creo que con México se lo mira de dos formas. Se lo mira de forma comercial, porque es uno de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos, y también se lo mira en una forma de defensa y las alianzas que se manejan dentro de la región. Hace unos pocos días se firmó el TEMEC, el nuevo acuerdo entre Norteamérica, y bueno, eso ha sido de cierta forma parte de la política del presidente Trump de no descartar, pero renovar la NAFTA, que fue firmada en los 90s, y poder poner un poco más intereses, digamos, de la economía estadounidense, y creo que de cierta forma tuvo un éxito. Pero ahora la cuestión es cómo eso va a resultar en las políticas de Estados Unidos con México. Yo creo que eso va a ser un desafío que se va a mantener en el próximo presidencia. O sea, no es simplemente llegar al acuerdo, es implementarlo y tenerlo para que lo mantenga a tiempo. Lo segundo yo veo, y esto me voy con un poco a Centroamérica, mira, esto es el desafío que ha sido siempre con el Triángulo Norte, es de paz y prosperidad. O sea, el Triángulo Norte está considerado en el mundo como uno de los lugares más violentos. Es por eso mismo que mucha gente se está huyéndose y vienen con altas cifras de migración. Pero ¿cómo se puede lograr bajar la violencia y dar más prosperidad a estos países del Triángulo Norte? Lo que les falta realmente no es más dinero de Estados Unidos, más apoyo de Estados Unidos. Lo que les falta es que Estados Unidos no se mete tanto y que da ayuda a que solamente apoyo político para que los países hagan más política de libertad individual. Eso es lo que siempre faltó en Centroamérica, porque son esas políticas que dan las oportunidades económicas para que ya no tienen que depender de la asistencia extranjera. Tenemos una pregunta de nuestra cadena aliada, Canal 12 de Managua. ¿Cómo podría ser un cambio en la política exterior de los Estados Unidos tras los resultados de las elecciones en esa nación? Consulto esto porque Estados Unidos ha tenido una postura beligerante en relación a las violaciones a derechos humanos que ha cometido el gobierno de Daniel Ortega. Antonio, tu respuesta. Nicaragua ha sido vista dentro de la política actual de esta administración como forma parte del eje del mal Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y en ese sentido, Nicaragua no ha sido la punta de lanza, sino más bien ha sido Venezuela dentro de la administración. Entonces, Ortega ha venido abusando en los partes de los derechos humanos, aunque ha habido sanciones, pero no del mismo nivel que ha tenido Venezuela, porque se considera que Venezuela es el corazón de ese eje en términos, si se logra resolver la situación en Venezuela, tanto Cuba como Nicaragua tendrían una transición también. Entonces, en una nueva administración, la violación de los derechos humanos va a ser muy importante, porque recordemos que en Nicaragua hay elecciones presidenciales el próximo año y Ortega, ¿verdad?, ha ido eliminando poco a poco toda la oposición. Joseph, ¿qué huella tiene China y Rusia en Centroamérica y de qué forma podría esto convertirse en un desafío para la política exterior de Estados Unidos? China y Rusia son parte de los competidores estratégicos en toda América Latina. Eso incluye Centroamérica. China está muy agresivo en el lado político para desreconocer a Taiwán. Muchos de los países, los últimos países que están reconociendo a Taiwán en el mundo son en América Latina. Algunos de ellos están en Centroamérica. Por ejemplo, el caso de El Salvador. China usó mucho una diplomacia muy agresiva para cambiar el voto en El Salvador y lo quiere hacer en Guatemala y en otras partes de la región. Yo pienso que Centroamérica siempre va a ser un lugar donde Estados Unidos va a poner de cierta forma su línea roja. O sea, ellos, China, Rusia están compitiendo en toda América Latina, pero si tratan de controlar a Centroamérica en la forma que controlaron, o por lo menos la Unión Soviética en la Guerra Fría del siglo XX, entonces yo creo que eso puede escalar los conflictos entre los grandes potencias que existen hoy en día. Agregando algo a Joseph, es interesante observar que el candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo es un americano como Mauricio Cabral Cordón.
Es la primera vez después de 62 años, porque es precisamente en esa visión que está describiendo Joseph que Estados Unidos está viendo la relación con la región. Es una relación donde la influencia es directa, porque el Banco Interamericano de Desarrollo va a tener los fondos para poder ayudar al desarrollo de la región. Entonces, es un poco para enfrentar la entrada de China. Interesante tu análisis, Antonio. Bueno, nosotros ya regresamos. Esto es Foro de La Voz de América. Esta semana en Nicaragua los contagios de coronavirus aumentaron a casi 3.000, según el informe brindado por las autoridades sanitarias, pero otras organizaciones contabilizan más de 7.000 casos atribuidos a COVID-19. También esta semana organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha impedido el ingreso al país de más de 800 nicaragüenses que se encuentran varados en Panamá. La situación de los migrantes en el país canalero es crítica, según denuncian los activistas, quienes aseguran que los ciudadanos quedaron sin empleo y hoy se encuentran en albergues panameños. Desde Managua, Donaldo Hernández, Voz de América. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. La Voz de América presenta. Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691 y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus. Imágenes de Nicolás Maduro, presidente en disputa de Venezuela. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua. Estos son los países que el presidente Donald Trump ha llamado la tríada del mal. Para hablar sobre los desafíos que presentan y cómo los debe enfrentar Estados Unidos, continúan con nosotros Joseph Jumire y Antonio de la Cruz. Joseph, Venezuela, Cuba, ¿serán nuevamente los centros, el centro principal de la política exterior de Estados Unidos hacia el continente? Yo creo que sí, especialmente Venezuela, por muchos temas, por el tema humanitario, por el tema de crisis política, por el tema que hay estos actores globales muy grandes donde están haciendo acciones muy fuertes dentro de Venezuela y eso extiende a Cuba y Nicaragua porque son parte de esa misma alianza. Ahora, aquí creo que es donde se puede marcar que depende de qué va a ser el presidente en 2021 de Estados Unidos, porque yo creo que la política se puede variar un poco. Hasta el momento, el tema de Venezuela aquí en Washington ha sido un tema bipartidario. O sea, los demócratas y los republicanos han mantenido más o menos la misma política de apoyar la presidencia interina de Juan Guaidó y no reconocer a Nicolás Maduro. Pero eso yo creo que va a mantener, pero lo que no puede cambiar es la estrategia de cómo resolver este conflicto. Yo veo que desde las declaraciones del candidato Biden
y el ex vicepresidente también se puede usar el precedente de el periodo de cuando estaba como vicepresidente bajo el presidente Obama, de que yo creo que ellos van a depender mucho más en el multilateralismo, o sea, van a tratar de negociar una salida con Rusia, con China, usando foros como Naciones Unidas, que eso puede debilitar mucho las alianzas que se han construido con Brasil, con Colombia y otras partes, porque debilita el nivel regional y lo pone en un plano mucho más multilateral. Ahora, con el presidente Trump, su estrategia principal durante su presidencia ha sido presión máxima, o sea, dar sanciones y presión diplomática, no económica, a todo dar al régimen de Maduro. Eso no ha resultado en lo que quieren, que es la salida de Nicolás Maduro, pero yo pienso que van a extender eso para ver si es cuestión de tiempo. Antonio, ¿ves un cambio en Venezuela después del 3 de noviembre? Sí lo veo. En ese sentido, coincido con Joseph, porque ¿cómo lo veo? ¿Qué tiene el presidente o el candidato presidencial Joe Biden? Él declaró, recordemos, a CBS, que retomaría las relaciones que se lograron con Cuba cuando Barack Obama. O sea, y revertiría las sanciones aplicadas a la isla por la administración de Trump. Entonces ahí hay un cambio sustancial. Es importante porque ellos van a ir más hacia la política de derechos humanos, ¿verdad? Para a la región y en Venezuela, más que lo que llevaba Trump o ha llevado Trump hasta ahora, que es la de máxima presión para instaurar, restituir la democracia en Venezuela. La lucha por parte del presidente Trump es buscar de restituir las democracias. Entonces aquí sí hay un distingo, porque los derechos humanos, ¿verdad?, permite que estos regímenes sigan existiendo, porque liberan presos políticos, hacen algunos ajustes y siguen viviendo en su manera de ejercer el Estado, mientras que el presidente Trump lo tiene en una manera más definida, es restituir la democracia. Y es precisamente desde Venezuela en donde tenemos una pregunta de nuestra cadena aliada, Venevisión. ¿Será Venezuela un tema importante durante la campaña rumbo a las presidenciales de noviembre? ¿Le interesa a los candidatos captar las preferencias de los ciudadanos venezolanos o la comunidad latina en general que tiene derecho a voto, por ejemplo, la que está asentada en Florida? ¿Serán determinantes? Joseph, tu respuesta. Bueno, yo creo que aquí es donde se tiene que marcar la diferencia, porque las políticas que ha tenido no solo el presidente Obama, pero también el presidente Bush, y han fracasado en muchos aspectos en América Latina, y eso está evidenciado con Venezuela. Venezuela es el resultado de muchos años de falta de estrategia y atención a la región por general. Y si entramos principalmente del periodo del presidente Obama, cuando Biden era su vicepresidente, el legado de su política exterior a nivel global fue dos cosas. Fue renovar las relaciones con Cuba y fue firmar un acuerdo nuclear con Irán. Esos dos legados se están sintiendo en Venezuela. Entonces yo creo que ahí es donde entra la conversación entre la campaña, porque eso es parte del problema que existió en Venezuela, y el presidente Trump, aunque no ha logrado sus objetivos en Venezuela, sí está dando un claro objetivo de no negociar con ninguna de sus potencias y buscar la salida del régimen de Maduro a cualquier costo. Antonio, tu respuesta. El tema de campaña, ¿verdad?, sería básicamente para la Florida, donde podríamos ver si influencia la política venezolana. Sin embargo, recordemos que estamos en un momento en donde la política es interna. El norteamericano busca más hacia ver cómo está su situación económica, cómo está la situación actual en términos del voto, la parte de la elección interna. Florida es un swing state y es importante si se gana. Entonces, allí va a ser un factor importante mostrar resultados en Venezuela. Si se logra mostrar por parte del presidente Trump algunos resultados, aunque sean no totales, sino parciales, podría tener una ventaja en este sentido en el estado de la Florida. Bueno, llegamos al final de esta edición de Foro. Le agradecemos su sintonía. Muchísimas gracias a Joseph Humire, muchísimas gracias a Antonio de la Cruz. Los espero la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.